Hermanos, ¿cómo están? Les saludo con la paz del Señor. En este momento quisiera poder orar para que ustedes puedan recibir la palabra como palabra de Dios, no como palabra de hombre, y que realmente el Señor edifique sus vidas y puedan recibir la revelación del Espíritu Santo. Señor, te doy las gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdadera, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega hasta donde ningún pensamiento, ningún poder puede llegar. Te pido, Señor, en este momento que tú, Señor, nos hables a tu iglesia, que traigas, Señor, la revelación de tu Espíritu para que todos podamos ser edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy se titula ¿felicidad temporal o gozo eterno? El apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, lo siguiente: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y en 1 Tesalonicenses 5, 16 dice otra vez: estén siempre alegres. O la Reina Valera dice: estén siempre gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, ¿conoces a alguien que esté siempre alegre? Posiblemente no. Porque ¿has visto a una persona que siempre esté feliz, que siempre esté contenta en todo tiempo y en toda circunstancia? Es muy difícil ver a una persona así, ¿verdad? ¿Quién de ustedes está siempre lleno de alegría, lleno de gozo? Posiblemente nadie. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué tú no estás siempre lleno de alegría? Si no, quizás sea porque, como la mayoría, conoces la verdad en la teoría, pero no en la práctica. Increíblemente, cristianos que han escuchado cientos de mensajes y enseñanzas sobre el perdón, la fe, la llenura del Espíritu Santo, sobre la gracia o el amor, nunca los practicaron para hacer que fueran su estilo de vida. Y eso mismo pasa con el gozo del Señor. Muchos tienen conocimiento de Él, pero nunca lo han experimentado. No saben cómo es ese gozo en la práctica, tristemente. Ustedes habrán escuchado a cristianos decir en ciertas ocasiones: me gocé en el Señor, me siento tan feliz con mi Señor. Pero esa felicidad casi siempre se relaciona a un favor recibido de Dios, a la respuesta de la oración por un problema, por una sanidad, por un milagro o provisión material, etc. Cosas por las que hasta las personas incrédulas agradecen con alegría a Dios o a sus santos o a sus difuntos. Ahora, sin dudas, Dios siempre debe ser alabado con gozo por todo lo bueno que nos pasa y por las cosas buenas que recibimos. Pero Pablo no se refería exactamente a eso cuando dijo: regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. Este regocijo, esta alegría, este gozo en el Señor es diferente de la alegría o de los placeres que como seres humanos caídos estamos acostumbrados a experimentar. Dios creó al hombre para la felicidad, no para que viva triste ni en amargura. Fue creado para disfrutar eternamente de la creación, de un cuerpo perfecto e inmortal, de una sabiduría perfecta y sobre todo para gozar de una comunión íntima con Dios. En el huerto del Edén,
Adán y Eva nunca experimentaron tristeza, ni dolor, ni llanto, ni muerte hasta que pecaron. Y desde ese día el pecado introdujo en la humanidad la tristeza, el dolor, la amargura, el cansancio, la derrota, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, que quitaron el gozo verdadero de la humanidad. Desde entonces, los hombres nunca más conocieron el gozo de Dios, nunca más lo experimentaron en sus vidas y tuvieron que buscar la felicidad pues en otra fuente, en los deleites pecaminosos de la carne. Así fue como la felicidad se convirtió en un sentimiento egoísta, en el gusto por el mal, por los placeres de la carne, del mundo y por las diversiones perversas. Esa es la felicidad temporal que todos hemos conocido y experimentado en mayor o menor medida en el transcurso de nuestra vida sin Dios. Ahora, analicemos las características del gozo en la vieja naturaleza. Y si puede ir ahí en su Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 y 25. Allí dice que por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Repito esta última parte, que gozar de los deleites temporales del pecado. En primer lugar, la felicidad en el viejo hombre es temporal, aquí lo dice. Es decir, es pasajera, de corta duración. Vivimos en un mundo donde las personas no son felices la mayor parte de su vida. El placer físico o emocional dura cuanto mucho unas horas. Analiza tu propia vida y verás que gran parte de tu existencia no fuiste feliz. Disfrutaste quizás de muchos momentos felices, pero alternando también con muchas horas, días y hasta semanas en que no eras feliz, que pasabas sin disfrutar de nada. Y eso finalmente es infelicidad. Otra característica es que la felicidad en la vieja naturaleza son acciones que se repiten una y otra vez hasta el cansancio. Un ejemplo es este. Muchos trabajan todos los días infelizmente por largas horas, esperando a que llegue el fin de semana para disfrutar de su fanatismo deportivo, de fiestas, comiendo, bebiendo y hablando tonterías y otras cosas, para después repetir la misma rutina una y otra vez. En Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al 3, el rey Salomón da una explicación tremenda. Fíjese lo que dice. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. La felicidad carnal siempre es monótona, es fabricada, es egoísta y sin sentido. Comienza con una gran expectativa, pero termina en nada, en desilusión. ¿Cuánto tiempo puede durar la euforia de un partido de fútbol?
o el placer de una fiesta. ¿Cuánto tiempo dura el disfrute de una película, de un viaje, de unas vacaciones o de una comida? ¿Cuánto tiempo dura el placer de conducir un auto nuevo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo dura la felicidad de casarse con el amor de tu vida? ¿Un año? ¿2? ¿5? El gozo de la carne es efímero y no tiene sentido. Por eso el rey Salomón decía, todo es vanidad, todo. Y continúa declarando en Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Esto lo dice el rey Salomón, el hombre más rico y más sabio del mundo. Ahí lo dice. Hay personas cuyo único placer es trabajar. Trabajan todo el tiempo y eso es lo único que le produce placer o felicidad, porque no son felices en sus hogares, no son felices con sus cónyuges, no son felices con sus hijos, ni con sus padres, ni con nadie. Son felices trabajando. ¿Acaso eso vale la pena? La característica quizás más importante de la vieja naturaleza es que no puede ser feliz sin pecar. Moisés rechazó la oportunidad de entregarse a los deleites temporales del pecado como hijo de la hija de Faraón, pues tenía todo para deleitarse en los placeres del reino de Egipto. La Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículos 17 y 18, que nuestra carne es esclava del pecado, que en nosotros no vive el bien. En consecuencia, el hombre natural, la persona sin Dios, solo puede ser feliz practicando el pecado. Todo lo que el mundo ofrece para darnos felicidad y placer está relacionado con el pecado, directa o indirectamente. Por eso el Señor nos ordena en 1 de Juan capítulo 2, versos 15 y 16, lo siguiente: no sigan amando el mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Aquí está hablando de las cosas que le hacen feliz o felices a la mayoría de las personas. Sus malas pasiones, dejarse atraer por lo malo que ven y sentirse orgullosos de sus posesiones materiales. Todo el placer, toda la felicidad y toda la diversión que ofrece el mundo son pasajeros y se acabarán un día en forma definitiva. ¿O no es cierto eso? En el versículo 17, el apóstol Juan lo afirma: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Significa que solo el gozo de Dios es eterno. Entonces, si no encuentras la felicidad plena en Dios, si el placer y la felicidad solo las consigues en el mundo, en los placeres temporales del pecado, entonces no has nacido de nuevo. Y es tu vieja naturaleza la que te impulsa una y otra vez a buscar el deleite, el gozo y la felicidad en cualquier cosa que no sea Dios. No te engañes, si Dios no te hace feliz,
si no deseas el gozo del Señor, es porque no lo tienes a Él. La palabra de Dios es contundente en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, dice siempre, no de vez en cuando. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Fíjense que no queda lugar para regocijarse en otra cosa. Dios nunca aceptará que compartamos su gozo con el gozo del mundo. Ahora, eso no significa que ya no podamos disfrutar de las cosas buenas de la vida, no. Pero no, ya no la podemos disfrutar con el mundo ni como el mundo. La experiencia con la felicidad del cristiano es totalmente diferente a su experiencia anterior en el mundo y con el mundo. Fíjense que Jesús disfrutaba comiendo y bebiendo con publicanos, con prostitutas y otros pecadores. Los fariseos le decían que era comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Pero Él no disfrutaba con ellos por comer y beber, no. Él no disfrutaba agasajando su carne, no. Sino estaba disfrutando con ellos de la comida y de la bebida por el gozo de poder predicarles el evangelio del reino. El Señor estuvo muy triste en el huerto de Getsemaní porque sabía lo que le iba a costar llevar los pecados del mundo en la cruz. Sin embargo, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, analicemos las características de los que tienen el gozo del Señor. En este mensaje vamos a analizar la primera característica. En el siguiente mensaje analizaremos las siguientes. Dice en Filipenses capítulo 4, verso 1. Es el apóstol Pablo hablando. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Pablo escribió la carta a los filipenses estando en la cárcel, que no es un lugar donde hay alegría, sino tristeza y dolor. Sin embargo, esta carta se ha denominado la epístola del gozo y fue escrita por Pablo en su peor momento físicamente hablando, en el peor lugar de la tierra y en la peor circunstancia posible. Allí Pablo les anima a los cristianos con estas palabras: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. En un lugar donde no hay alegría, Él animaba y nos anima a decir, a estar siempre alegres. Increíble. Y hasta parece imposible, ¿no? Ahora, es lógico estar lleno de alegría cuando la vida nos sonríe, cuando no hay dolor, ni escasez, ni graves problemas. Entonces, ¿cómo es que Pablo estaba lleno de gozo si le faltaba todo eso? Primero, porque tenía el amor de Cristo y que por eso estaba en la cárcel. Sabía que estaba sufriendo por servirle y eso le daba gozo. Fíjense lo que dice Colosenses 1:24 al respecto. Dice el apóstol Pablo: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo les dice a los filipenses: ustedes son mi alegría. En la cárcel él estaba sufriendo físicamente, pero en su espíritu estaba lleno de gozo,
porque había logrado salvar a muchos pecadores de Filipos con el evangelio. Y sabía que el estar encarcelado era conveniente para que se cumplieran los planes de Dios. Él lo tenía encarcelado, era Dios el que lo puso allí. Entonces él estaba gozoso, porque Dios lo mantenía allí a salvo, porque Dios le cuidaba allí, porque Dios estaba con él allí. Eso es lo que dice en Filipenses 1:12. Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado, más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Mira, cuando sufras por causa del evangelio en tu carne, recién allí experimentarás el gozo del Señor. ¿Qué significa esto? Te explico. Por ejemplo, cuando la incredulidad de tus seres amados te lleve a orar por la salvación de ellos, con el corazón destrozado por el dolor y la angustia, allí comprenderás por qué Nehemías capítulo 8, verso 10 dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Por qué debes tener gozo cuando sufres por tus seres amados? Porque el Señor irá y los salvará. Porque Él quiere salvarlos. Porque para eso vino a este mundo, a morir por los pecadores, como tú y como yo, y como todos nuestros seres amados, y como todo el mundo. Él lo hará, no por causa de tu dolor egoísta, sino porque sufres el dolor de Cristo por sus pecados. Esa es la esperanza. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nunca has sufrido por causa de Cristo, entonces aún no has conocido el gozo del Señor. Estoy seguro de que muchos cristianos nunca han experimentado el gozo del Señor porque prefieren gozarse en los placeres temporales que ofrece el mundo y luego sufren en la carne las consecuencias de sus pecados. En este mundo caído, en cualquier lugar que vayas, reina el pecado y la muerte. Eso debería dolerte, debería angustiarte. Ver a personas deleitándose en sus pecados, ciegos y sin entender que van camino del infierno. Entonces, en ese mismo instante, tu corazón debería llenarse de gozo en el Señor, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Te gozas porque Jesús quiere salvar a esas personas. Por eso entregó su vida en la cruz. Te gozas porque están a un paso de conocer la verdad que les hará libres. Porque están a punto de oír el evangelio de tu boca para salvación de todo aquel que crea. Y quiero que entiendan algo muy importante y les voy a decir con esta pregunta. ¿Creen que Dios llevará al cielo a personas que no son felices con Él aquí en la tierra? ¿Qué creen? Vean la respuesta en el Salmo 16:11. Dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, en el cielo la felicidad es estar siempre en la presencia de Dios. Dios es el gozo del cielo. Muchos confiesan que aman a Dios, pero sin embargo no son felices con Él. Hay gente que le alaba, le adora, estudia la Escritura, pero eso no le produce felicidad. Alabarle, orar y estudiar las Escrituras no les produce gozo. No se deleitan escuchando su palabra. No sirven a Dios con alegría. Cantan y declaran: quiero estar en tu presencia, o prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Sin embargo, no tienen gozo
cuando se congregan y no son felices con sus hermanos o teniendo comunión con sus hermanos en la iglesia. No son felices con Dios. Porque repiten la historia de sus hogares. Antes decían, soy muy feliz con mis padres, pero no querían estar con ellos. Se supone que uno quiere estar donde es feliz. Muchos padres dicen que sus hijos son la alegría de sus vidas, pero apenas pasan unos minutos al día con ellos. Se conforman con darle cosas materiales, pero no tienen intimidad espiritual con ellos. Y hoy dicen que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, pero no quieren estar con Dios, porque oran poco, apenas escuchan la palabra de vez en cuando, no tienen carga por los perdidos y casi no predican el evangelio. Entonces, ¿dónde está su gozo? Obviamente no está en Dios. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, yo no sé cuál sea tu relación con Dios, pero yo te pregunto, ¿dónde está tu gozo? ¿Lo sabes? ¿Y qué pasará con los que en esta vida buscaron la felicidad solo en los placeres de la carne, en el dinero, en las cosas materiales, pero no en Dios, aún habiéndole conocido? ¿Qué pasará con los que mueran sin haber experimentado en esta vida el gozo del Señor? Jesús nos muestra en una historia el aterrador y trágico destino de ellos, de los que no son felices con Dios aquí en la tierra. Está en Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante. Dice así: había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. Entiéndase que eso le hacía feliz, por eso todos los días hacía eso, lo que le hacía feliz. Continuó. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían a lamerle las llagas. Este hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Obviamente, este hombre no podía ser feliz con las cosas del mundo. Lázaro no podía ser feliz en lo que era la alegría de la mayoría de las personas. Estaba enfermo, era un mendigo. Era infeliz en esta vida. Continúa diciendo el Señor, los versículos 22 al 25. Un día, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Ahí ya estaba Lázaro, feliz en el cielo, disfrutando con otros santos de la presencia de Dios, ¿no? Sigue diciendo. Entonces llamó a Abraham, el rico, ¿sí? Y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí, ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo en este fuego. Pero Abraham le respondió, y escuchen esto: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Se invirtieron los papeles. Físicamente, Lázaro sufrió mucho en esta vida, pero en el cielo estaba para ser feliz eternamente en la presencia de Dios.
donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ese es el cielo, ese es el gozo del cielo. Eso lo estaba experimentando ya Lázaro, olvidando ya para siempre el sufrimiento y sus tristezas en el mundo. Dice, mientras que a ti te toca sufrir. Se invirtieron los papeles, repito. Ahora el rico, que era feliz haciendo banquetes, vestiendo ropas lujosas y agasajando su carne todos los días. Feliz, muy feliz fue aquí, en la tierra. Pero ahí, en el infierno, estaba sufriendo y para toda la eternidad, y por toda la eternidad. Esta es una gran lección. El hombre rico decidió que su felicidad esté centrada en los placeres del mundo. Decidió que no quería ser feliz con Dios y lo consiguió. Fue aparentemente feliz hasta el día que murió y abrió sus ojos en el infierno. Toda la felicidad y el placer que disfrutó en esta vida solo sirvió para atormentarlo por toda la eternidad en el infierno. Yo le voy a decir una cosa. Las personas que van al infierno van a estar en un tormento eterno. Aparte de los sufrimientos que tendrán por sed eterna, hambre eterna, oscuridad eterna, también sus recuerdos. Los recuerdos que más le van a atormentar fueron de aquellos, los recuerdos que vendrán a la mente de los que van al infierno, son de cuánto disfrutaron cuando estuvieron vivos aquí en la tierra. Todos los placeres pecaminosos vendrán vendrán a ellos, ¿no? Los verán nuevamente, verán cómo disfrutaban en el pecado. Y eso los atormentará una y otra vez por toda la eternidad. Yo te pregunto, las alegrías del mundo y los placeres de la carne que disfrutaste hasta hoy o hasta hace poco, ¿alguna vez te consolaron cuando sufriste? ¿Alguna vez esas maravillosas vacaciones, esas fiestas o todas las cosas que hiciste y que disfrutaste en el pecado, alguna vez cuando estuviste mal, cuando estuviste sufriendo, te consolaron? No, ¿verdad? Pues bien, piensa en lo que va a pasar en la eternidad. La enseñanza es esta. Si nunca fuiste feliz en esta vida, sufrirás por toda la eternidad. En el infierno, tus sufrimientos nunca terminarán, porque volverás a revivir una y otra vez los placeres y gozos terrenales que te apartaron de Dios y de su salvación. Entonces te pregunto, ¿dónde quieres ser feliz? ¿Aquí sin Dios o en el cielo con Él? Todos decidimos en esta vida. La mayoría nunca encuentra la felicidad verdadera y permanente porque la buscan donde no se halla, donde no está. La verdadera felicidad no está en otras personas como tú. No está en el mundo. La felicidad está en una persona y se llama Jesucristo. Él está aquí. Pero si lo quieres, debes negarte a ti mismo y renunciar a la felicidad que te ofrece el mundo. Termino con este pasaje que está en Mateo 13:44. El Señor nos cuenta una parábola que ilustra lo que les dije. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Has encontrado a Cristo? ¿Sí? Entonces, con gozo, con alegría, ve y vende todo lo que antes te llenaba de alegría en el mundo, en esta vida, para poder apropiarte del gozo del Señor para siempre.
¿Lo quieres? El Señor le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. El gozo del Señor no lo puedes tener a menos que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón a Dios, que le entregues tu vida y que el Señor te permita nacer de nuevo, que el Señor te haga nacer de nuevo, te conviertas en una nueva creación y ahí el Señor va a llenar tu corazón de su gozo, del gozo eterno, del gozo que nunca se acaba, del gozo que permanece para siempre. Cristo lo tiene. ¿Lo quieres? Que el Señor te bendiga.